¿Alguna vez imaginaste una prisión donde incluso los peores criminales, desde asesinos en masa hasta caníbales, desearían ser condenados a muerte? Estás a punto de descubrir que realmente existe. Visitamos la prisión Búho de Rusia, donde los presos más experimentados son confinados en pequeñas celdas heladas a menos de 50 grados Celsius. Imagina tener que pasar el resto de tu vida en una prisión ártica con la ropa de presidiario habitual. Rodeado de hielo incluso en verano y a 3 días de viaje de la civilización, es absolutamente aterrador y desconcertante. Parece el peor castigo posible para cualquier delito. Número 8. Prisión del Búho Polar. El Búho Polar, ubicada a orillas del río Sovenkarp, es una colonia gélida y remota que alberga a más de 1000 prisioneros endurecidos en Rusia. Oficialmente conocida como Colonia Penal N Grados 1, 18 del Servicio Penitenciario Federal, esta es una de las 7 prisiones de máxima seguridad de Rusia, donde se alojan únicamente prisioneros aterradores condenados a cadena perpetua. La prisión del Búho Polar es una vía de un solo sentido para los presos, ya que se encuentra en el norte de Rusia, donde el invierno es interminable y hay permafrost. En lo alto del Círculo Polar Ártico, solo se puede llegar a esta prisión en tren desde Moscú hasta la estación más cercana, y este viaje solo dura más de 2 días. Después de eso, aún deben recorrer algunos kilómetros en autobús antes de llegar a la prisión de máxima seguridad. La prisión fue en su día un campo de trabajos forzados para reclusos, pero posteriormente se convirtió en una colonia de régimen especial para los peores criminales. Los presos de este lugar pueden apelar su sentencia tras pasar 25 años allí, pero, como era de esperar, nadie ha logrado salir de esa prisión. Incluso después de morir, muchos prisioneros permanecen en Búho Polar. Sus familias suelen ignorarlos debido a sus terribles crímenes, por lo que existe un cementerio cerca de la prisión con cientos de tumbas para todos los prisioneros que no pudieron sobrevivir en este lugar, ya que sus familias nunca se molestaron en transportar sus cuerpos. Esta horrible prisión es un temor para cualquier criminal capturado, ya que siempre coinciden en que ir allí es peor que una sentencia de muerte. Esta prisión, aislada de la zona, es conocida por su frío extremo, que provoca la muerte de algunos presos cuando ya no pueden soportarlo. Las temperaturas bajan de los 50 grados Celsius, una temperatura tan baja que incluso los osos polares evitan esta región. No se dejen engañar por la majestuosa estatua del gran búho esculpido en la entrada principal de la prisión. Esta es una de las penitenciarías más mortíferas del mundo, con algunos de los criminales más terribles, desde asesinos en serie y terroristas hasta violadores y cualquier otro delincuente imaginable. Sin embargo, estos prisioneros siempre esperan ser condenados a muerte antes que ser enviados a este insoportable lugar infernal. Número 7. Infames prisioneros de Búho Polar. Para contextualizar un poco sobre el tipo de prisioneros que acaban en la prisión del Búho Polar, echemos un vistazo a Alexander Pushkin, un asesino en serie ruso tan prolífico que se ganó múltiples apodos, como el asesino del tablero de ajedrez, el maníaco del parque Vitsa y el psicópata Vitsavisky. Se sabe que este aterrador hombre asesinó a hasta 60 personas, y muchos de los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en el parque Vitsa de Moscú. En 2007, fue condenado a cadena perpetua. Antes de que lo atraparan, tenía la loca idea de matar a suficientes personas como para llenar todas las casillas del tablero. Incluso después de ser capturado, seguía siendo arrogante. Los periodistas le preguntaron qué haría si lo liberaban al día siguiente. Su respuesta: primero, mataría a 2 personas y a una mujer. Pero esta no fue su actitud por mucho tiempo. Una vez enviado a Búho Polar, terminó en régimen de aislamiento, sufriendo el frío intenso y la tortura psicológica que experimentan la mayoría de los prisioneros. Entonces dijo que prefería estar muerto que vivir allí toda su vida. Sigue vivo, sufriendo por los crímenes que cometió con saña. Si un prisionero tan horrible como este podía tener miedo de quedarse aquí, entonces no hay duda de que Búho Polar es el peor lugar al que un criminal podría ser sentenciado. Otro prisionero horrible que terminó en el Búho Polar es Nurpasa Kulab, un terrorista de una banda que atacó una escuela en Beslan, causando 333 muertes, incluyendo niños. Su celda es tan pequeña que solo puede estar de pie o dormir sentado. No hay suficientes metros cúbicos ni siquiera para que un niño se acueste. O mejor ni hablar de Yevgeny Anatolievich, un asesino en serie apodado el huérfano de Solikmask. Mató a 6 personas entre diciembre de 2006 y enero de 2007 y fue condenado a prisión. La vida en el Búho Polar era tan dura que, para 2016, se suicidó y acabó en el cementerio junto a la penitenciaría. Número 6. Una rutina diaria aterradora. El objetivo del sistema penitenciario de Búho Polar es desestabilizar psicológicamente a los presos
y a juzgar por el número de muertes en esa prisión, ha tenido éxito. En la prisión, los presos pueden estar en celdas individuales, dobles o diminutas, como la de Kulab. Pero incluso si las cárceles tienen una cama, los reclusos no pueden acostarse ni sentarse hasta que se apaguen las luces. Permanecen de pie durante todo el día desde que se despiertan. La tortura mental de permanecer de pie en la misma posición todos los días por el resto de la vida ya es excesiva. Pero recuerden que estos criminales hicieron algo aún más horrible, lo que los llevó a la colonia penal. Si miramos la perspectiva de sus víctimas, se lo merecen. Los reclusos pueden caminar unos 90 minutos al día, pero apenas es ejercicio. Se trata simplemente de permanecer en otra zona confinada, con altos muros de hormigón y un techo de hierro forjado, de modo que solo pueden ver destellos del cielo. Incluso si miraban hacia arriba, recordaban la fatalidad que les aguardaba desde entonces hasta la muerte. Todos los reclusos de búho polar son torturados regularmente, y es aún peor si se considera que las temperaturas son inferiores a 50 grados Celsius. Por ejemplo, durante sus ejercicios, a veces se les obliga a hacer fila afuera hasta por 40 minutos. Su ropa de prisión es ligera, apenas suficiente para protegerlos del frío. Solo pueden permanecer completamente inmóviles, incluso para hacer ejercicio. Si una sola persona se mueve, todo el grupo es rociado con un cañón de agua. La tortura física no es lo único que sufren estos prisioneros. También existe la tortura mental de no tener contacto con el mundo exterior, ni siquiera hablar entre ellos. Les impiden formar vínculos o pandillas como las que se ven en las cárceles estadounidenses. Aunque hay cientos de presos allí, ni siquiera se hablan. Todos están encerrados en sus celdas, excepto cuando llega la hora de un ejercicio de 90 minutos en el frío. Tampoco hay cafeterías, y la mayoría de las habitaciones son celdas individuales. Quienes comparten celdas tienen un solo compañero, pero terminan en serios problemas si los pillan comunicándose. Los primeros 10 años de prisión en búho polar implican que los reclusos no reciben visitas ni pueden hacer llamadas telefónicas. Tras 10 años, a estos criminales se les permite ver a sus familiares una vez al año. La mayoría de sus familiares no creen que valga la pena verlos. Por ello, están completamente aislados del mundo, solo viendo a los presos y guardias a diario. Con base en todo esto, se puede ver que la vida en la prisión del búho polar es horrible para todos los reclusos. Tienen las mismas rutinas diarias: tortura física, tormento mental, mala atención médica y la misma comida todos los días. Los guardias eligen qué programas de radio y películas pueden ver una vez a la semana. La vida de los reclusos está completamente estructurada, así que hacen lo mismo todos los días. Número 5. No hay fugas exitosas. Dada la seguridad de la prisión del búho polar, no sorprende que no haya constancia de ningún intento de fuga exitoso. Incluso si escapan, no hay a dónde ir, ya que esta colonia ártica está a 3 días de viaje del mundo entero. Sería una carrera para ver qué los mataría primero: el intenso frío de este desierto aislado o los guardias y perros que no escatimarían esfuerzos para cazarlos. En las gélidas condiciones, la prisión del búho polar tiene celdas encerradas en 3 puertas de hierro. 5 capas de vallas de hierro rodean la colonia, y los guardias están armados con perros pastores caucásicos, robustos y violentos, listos para entrar en acción a la orden. Nadie puede escapar de esta prisión, pero eso no significa que no lo intenten. Un recluso, Alexander Elistratov, era apodado el taxista sangriento. Este ladrón y asesino en serie ruso asesinó brutalmente a 6 de sus pasajeros entre 2005 y 2007. Fue condenado en 2008 y enviado a la colonia búho polar a cadena perpetua, pero parece que pensó que podría escapar. 3 años después de su encarcelamiento, hacía su paseo diario con los guardias cuando intentó escapar de la prisión. Usó una pequeña plancha para mantener la puerta abierta y huyó. Luego trepó la valla y, al saltar, aterrizó en peligro. Los perros hambrientos ya lo esperaban, ansiosos por despedazarlo. Los guardias tuvieron que ordenar a los perros que dejaran de atacarlo. A pesar de ello, resultó gravemente herido y lo encerraron en una celda individual. Unos meses después, falleció, y nadie volvió a intentarlo. La administración de la prisión incluso añadió nuevas vallas de hierro para mayor seguridad, de modo que ningún preso pudiera escapar de la prisión del búho polar. Quienes terminan allí pasan el resto de sus días sufriendo en el frío glacial, con dificultades psicológicas y físicas, o se suicidan porque ya no soportan la vida en prisión. Número 4. Prisión del lobo polar. Karp es conocido como una ciudad-prisión y alberga la prisión del búho polar, pero no se queda ahí.
Esta gélida zona también alberga la colonia N-3, también conocida como la prisión del lobo polar. Polar Wolf y Polar Owl son prisiones gemelas infernales, y la primera tiene una estatua de un lobo en la entrada. Hay más de 1000 prisioneros encerrados en la prisión Polar Wolf. La prisión fue construida por prisioneros del Gulag durante la era de Stalin y es conocida por ser una de las peores opciones entre las prisiones del sistema penitenciario federal ruso. La mayoría de los presos tienen que lidiar con resfriados insoportables, comida horrible y palizas constantes. Las noches gélidas son lo peor de estar encerrado en este lugar. Aunque la prisión esté por debajo de los 50 grados Celsius, no tiene calefacción central. Algunas celdas no tienen radiadores, solo lo parecen porque están pintados en la pared. Los reclusos de la prisión Polar Wolf pueden acabar en sus celdas de castigo, lo que quizás conozcan como aislamiento. Hay unas 2 docenas de celdas de aislamiento donde se encierra a las personas sin acceso al mundo exterior. Al igual que en Búho Polar, en Lobo Polar se practica mucha tortura psicológica. Un prisionero incluso afirmó que contaba con un sistema diseñado para quebrantar el espíritu humano, haciendo que la supervivencia dependiera de la obediencia total e incondicional a la voluntad de los guardias. La mayoría de los prisioneros allí siempre estaban ansiosos y paranoicos. También se les animaba a delatarse entre sí, lo que significaba que nadie podía confiar en sí mismo ni tener interacciones sociales significativas. Siempre existía el temor de meterse en problemas con los guardias, al menos con Polar Wolf. Quienes entran a la prisión aún salen. Los prisioneros no son tan terribles como los encerrados en el Búho Polar, pero sufren el mismo nivel de tortura. Uno de los prisioneros más destacados es Platón Lebedev, quien cumplió 8 años en la prisión del Lobo Polar. Fue acusado de evasión fiscal, blanqueo de capitales y malversación de fondos. Otros presos también están en contra de Putin. Un recluso que estuvo encarcelado allí durante 5 años dijo que, en cuanto cruzas la puerta, te informan que estás en el purgatorio, donde no tienes derechos ni nadie a quien quejarte. Los guardias les recuerdan constantemente a los reclusos quién está a cargo de las descargas eléctricas y las palizas. Incluso en un ambiente de menos 50 grados Celsius, los presos pueden acabar desnudos o con la ropa mojada en su celda. La peor forma de tortura es encerrarlos en posición fetal en una caja de hierro, dejándolos casi sin aliento. ¿Qué opinas de esta prisión? ¿Crees que estos reclusos, tan curtidos, merecen este trato después de los crímenes que han cometido? Bueno, hay cárceles aún peores en Rusia que albergan a criminales aterradores. Número 3. Prisión de Butyrka. Si crees que la prisión del Búho Polar es completamente insoportable y peor que la pena de muerte, algunas prisiones en Rusia son aún peores y pueden volver locos a los peores criminales. Butyrka es una prisión en el distrito de Tverskoy, en el centro de Moscú, Rusia. Es la prisión más grande de Moscú y fue conocida por albergar a presos políticos durante la Unión Soviética. Fundada en el siglo XVIII, es una de las más antiguas de Rusia. El edificio se construyó durante el reinado de Catalina la Grande en 1879. Al echar un vistazo a esta prisión, es probable que encuentres terroristas, revolucionarios, opositores políticos y terroristas. Alberga a todo tipo de prisioneros, desde anarquistas y traidores hasta niños y asesinos en serie. También hay asesinos en serie, jefes de la mafia, asesinos a sueldo y más reclusos. Si nos fijamos en el clima, Butyrka es una prisión extremadamente calurosa. Las temperaturas en el centro de Moscú alcanzan temperaturas extremadamente altas durante el verano, así que mientras los reclusos de la prisión del Búho Polar sufren el frío extremo, los de Butyrka lidian con un calor insoportable que los hace vulnerables. Imaginemos que, con este calor insoportable, la prisión sufre hacinamiento, con más de 2,000 personas encerradas en sus instalaciones. En cada celda puede haber más de 100 personas encerradas. Sin embargo, estas celdas fueron construidas solo para 10 personas. Esto hace que la prisión de Butyrka sea aún peor que el Búho Polar. Debido al hacinamiento, es de imaginar que estas celdas son sucias e insalubres. Esto también propicia muchas enfermedades. Muchos de los presos aquí mueren a causa de enfermedades, especialmente tuberculosis y sida. Hay tantos presos que incluso en los furgones están abarrotados, y los sanos se mezclan con los enfermos. Acaban expuestos a la tuberculosis incluso antes de entrar en las celdas. Muchos de los presos que acaban en Butyrka son traficantes de drogas o adictos, y encuentran la manera de introducir drogas duras de contrabando sobornando a los guardias. Esto también significa que hay escasez. Muchos reclusos comparten agujas.
Imaginen a 100 reclusos en una celda compartiendo una sola aguja. Actos repugnantes como este acaban propagando el SIDA rápidamente entre los reclusos. Además de la tuberculosis y el SIDA, muchos otros reclusos de Butyrka desarrollan constantemente diferentes tipos de enfermedades, casi nunca con vida. Corren rumores de que los guardias y administradores de la prisión propagan estas enfermedades intencionalmente para castigar a los condenados a cadena perpetua. Después de todo, todos cometieron crímenes atroces como rebelarse contra el gobierno, asesinar gente y sembrar el caos. Al igual que con Búho Polar, quienes intentan escapar de la prisión de Butyrka reciben castigos despiadados. Y no les tengas lástima, porque también cometieron actos horribles. Se cuenta la historia de 3 prisioneros, Boris, Vladimir y Anatoly. Anatoly fue condenado a cadena perpetua por matar al dueño de un coche para robarle el suyo. También mató a las hijas del hombre y a un anciano. Mientras tanto, Vladimir era un ladrón que intentó robar un apartamento y se encontró con un matrimonio dentro. Los mató a machetazos con un hacha y les robó sus objetos de valor. Luego estaba Boris, quien discutió con un compañero. Así que irrumpió en la casa del hombre y apuñaló a su madre y a su hija. Las 3 habían estado en prisión y habían sido condenadas a cadena perpetua. Un día, mientras hacían ejercicio, encontraron un pequeño agujero. Se dieron cuenta de que podían escapar. Así que, con las manos desnudas, cavaron y cavaron durante días e incluso compraron un mapa a uno de los guardias de la prisión por $1000. Lograron escapar, pero Vladimir y Anatoly fueron capturados 3 semanas después. Mientras tanto, Boris fue capturado un año después por intentar robar una tienda. Terminaron en prisión de por vida. Número 2. Prisión del Cisne Blanco ubicada en el Krai de Perm. El Cisne Blanco alberga a asesinos en serie, jefes mafiosos y criminales condenados a cadena perpetua. Abierta en 1938 como colonia política, desde 1999 es destino final para los peores delincuentes de Rusia. Nadie ha salido jamás. A diferencia de otras cárceles superpobladas, solo ocupa 1/3 de su capacidad. El nombre viene del método de traslado, presos inclinados hacia adelante, manos esposadas atrás, imitando un cisne. Allí viven completamente aislados, sin TV, radio ni visitas, solo ven a otros reclusos y guardias hasta morir. Entre ellos está Dmitry Vinogradov, autor del tiroteo de Moscú en 2012, Dmitry Karimov, el maníaco del hormigón, y Gennady Serebrennikov, quien asesinó testigos, incluida la esposa de su hijo. La presión psicológica es tan alta que hay un médico para evitar colapsos. Los presos solo caminan 1 hora al día y se bañan 10 minutos semanales, aunque cuentan con biblioteca y economato, un privilegio frente a otras prisiones rusas. Número 1. Prisión del Delfín Negro. La colonia penal en Grado 6, conocida como Delfín Negro por la estatua en su entrada, es la prisión más antigua y brutal de Rusia. Alberga terroristas, caníbales y asesinos seriales, como Kagazbe Korumbab, el destripador Hinsky, necrófilo y caníbal. Los internos viven en celdas con 3 puertas de acero, vigilados cada 15 minutos. Solo tienen 90 minutos de ejercicio en jaulas mientras sus celdas son revisadas. No pueden sentarse en las literas de día y comen siempre lo mismo, sopa 4 veces al día. Traslados se hacen encorvados y esposados, imposibilitando ataques. Con reclusos física y mentalmente destrozados desde el primer día, nunca se ha registrado una fuga. En estas cárceles rusas, entrar significa aceptar un destino final sin salida.